Buenas tardes, mi nombre es Linda Concepción Betancourt Zárate. Soy estudiante del octavo tetramestre de la carrera de psicopedagogía en la Universidad Miguel Alemán. El día de hoy voy a presentar un video como examen final de la materia de Psicología General parte 2. Esta materia es impartida por la maestra Hermelinda Loredo Medina y pues vamos a empezar. Primero empezaré con una pequeña introducción sobre lo que es esta materia. A través de esta materia pues aprendimos algunos temas o retomamos algunos temas muy interesantes, sobre todo para lo que es el fenómeno, ¿verdad?, de lo que es la vida o la evolución del ser humano. En primer lugar podemos hablar sobre lo que es la creatividad, lo que son las teorías de la personalidad, lo que es las psicopatologías y otros distintos temas que abordaremos más adelante en este video. Espero que lo que vaya a decir sea de su agrado y sea totalmente comprensible. El primer tema que abordaremos trata sobre la psicología del aprendizaje. Como sabemos, el aprendizaje ha sido un tema muy hablado o muy polémico dentro de la psicología, ya que la psicología o gran parte del estudio de la psicología pretende resolver algunos misterios de cómo se lleva a cabo el aprendizaje en los diferentes ámbitos del ser humano. Por ejemplo, dentro de lo que es el aprendizaje o las teorías del aprendizaje, nos podemos seguir desde el principio, ¿no? Desde donde empezaron a estudiar este tema, y podemos ver cómo diferentes escuelas y diferentes autores le dieron un sentido diferente dependiendo de cada quien, y también dependiendo pues de la circunstancia y del lugar en donde se ubicaba cada uno de ellos. Para empezar, el asociacionismo consideraba que el aprendizaje es como una cadena de asociaciones, de modo que lo nuevo se va acumulando a lo que ya se sabe. Sin embargo, algunos otros autores no están totalmente de acuerdo con esta teoría, como por ejemplo algunos otros autores como son Thorndike, que se centraron en la asociación de situaciones y reacciones. Esto no es otra cosa más que las teorías conductistas, que se preocupan de la actividad misma que aprende del individuo, más que del proceso que acontece. Podemos ver que es de particular interés los estudios sobre el aprendizaje que realizó Skinner, ya que Skinner es uno de los autores más nombrados sobre lo que viene siendo el aprendizaje del ser humano. Este autor se distingue entre el aprendizaje, no hace distinción entre el aprendizaje animal y el aprendizaje humano. Y sus teorías sobre el refuerzo han surgido para confeccionar máquinas de enseñanza basadas en la gratificación de la conducta positiva. Aquí podemos ver cómo algunas de estas teorías se han puesto en marcha pues para lo que viene siendo algunas estrategias, sobre todo en el cuestión educativo. Es el tema de la memoria. Como sabemos, ya mencionamos lo que viene siendo el aprendizaje, es decir, la adquisición de conocimiento. Sin embargo, es muy frecuente que en algunas etapas de nuestra vida ciertos conocimientos que hayamos adquirido anteriormente puedan ser parcialmente borrados o inclusive pues a lo mejor en su totalidad. Como sabemos, todos aprendemos de distintas maneras y no existe en sí un músculo del cerebro en el cual podamos ejercer o trabajar sobre él para que todo lo que aprendamos pues se mantenga ahí vigente, ¿verdad? Esto es un poco difícil o bastante difícil, y es un misterio que aún todavía pues los científicos no han podido descubrir.
Sin embargo, sabemos que han habido grandes aportaciones, como por ejemplo el de Ebbinghaus, al que debemos la gran aportación a este tema por su labor de hablar de curvas de retención. ¿Qué es la retención? Bueno, pues es la manera en que nosotros almacenamos memorias, aprendizajes y diferentes pues situaciones, ¿verdad? Existen muchos métodos para el estudio de la memoria. Cada uno de ellos enfoca un tema desde un punto de vista, o mejor dicho, juegan con unas u otras variables, dependiendo de cuál sea necesario, ¿verdad? Así tenemos, por ejemplo, el método de retención de fragmentos, el método de estudio y el método del ahorro y de aciertos, entre otros, que también son muy aplicados para lo que viene siendo la educación. Como sabemos, como docentes, tenemos el propósito, ¿verdad?, de que el aprendizaje que nosotros le estamos brindando a nuestros niños, pues sea pues guardado o retenido por bastante tiempo. Sobre todo aquel aprendizaje que es muy necesario, sobre todo en nuestro día a día, como son el español, las matemáticas, la geografía. El tema de la psicología del pensamiento. Como sabemos, nosotros como seres humanos somos, pues vaya la redundancia, seres pensantes. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que esto es una cualidad que sobre todo nos distingue a nosotros de otras especies, ya que el resto de la creación, es decir, el pensamiento, nos ha permitido dominar lo que es la naturaleza y ser artífices de nuestra cultura. Podemos ir a tiempos pasados, ¿verdad?, en donde el ser humano empezó a descubrir que podía, por ejemplo, arar la tierra, hacer sembrar su propia comida, el hecho de poder hacer uso de ciertas herramientas y forjar cierta cultura, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en México tenemos diferentes tradiciones, las cuales pues han sido fruto, ¿verdad?, del pensamiento de lo que es el ser humano. Ahora, bajo 3 aspectos podemos considerar el pensamiento. El primero es el productivo, el cual es la solución de problemas y razonamiento. El segundo es el creativo, es decir, crear nuevas cosas o inventos. Y el tercero es el quimérico, el cual está basado pues en fantasías y sueños, lo cuales pueden ser, pues más adelante lo vamos a tratar. El pensamiento se resuelve en elementos simples como son las ideas. Sin embargo, el origen de estas resulta por el momento inexplicable para la psicología experimental y las explicaciones dadas no son demasiado convincentes. Estudiando dentro de lo que es la psicología es pues el tratar de descubrir ciertas cualidades, ¿no?, que nos distinguen a los seres humanos. Por ejemplo, lo que viene siendo la creatividad. Bueno, ¿qué es la creatividad? Bueno, hasta ahora la creación ha sido considerada solo en su aspecto práctico, de cosa creada, y siempre había estado rodeada de un aspecto mítico, de misterio. Sin embargo, en la actualidad el interés científico se centra en la actitud de crear, en el impulso interno o externo que hace que el hombre invente o crea algo en las condiciones necesarias para que la obra se lleve a cabo. Un poco más profundo sobre esto, pues podemos decir que la creatividad es una aptitud, es decir, algo que nosotros mismos podemos desarrollar. La creatividad es aquello que nos impulsa, por ejemplo, a hacer una manualidad, y nos podemos pues basar en a lo mejor empezar algo desde cero o incluso pues tomar ideas de un lugar y de otro. Por ejemplo, ahora en esta época donde hay mucha tecnología, pues resulta bastante fácil
o un poco más sencillo poder encontrar más información, más estrategias, incluso pues en lo laboral, ¿verdad? Nosotros que nos dedicamos a lo que es la educación, pues antes teníamos que acudir a maestros de más experiencia, de más años de trabajo. Sin embargo, hoy en día tenemos el YouTube, tenemos el Google, tenemos diferentes herramientas que pueden facilitar nuestro trabajo y es nuestra labor como maestro pues hacer uso de ellos para poder brindar pues un mejor trabajo y un trabajo de calidad. Bueno, cuando hablamos de la creatividad podemos mencionar 6 ámbitos, ¿verdad? Que no son todos, pero son algunos de los más importantes en donde la creatividad se puede ver pues bastante notoriamente. El primero es en el campo artístico, por ejemplo, las personas que se dedican a la pintura, a las artes plásticas, a la música, a las esculturas y pues entre otras, ¿verdad? El segundo es en la cuestión o en la práctica económica. Esto mediante la creación de ideas originales y concretas y nuevas técnicas comerciales. Hoy en día podemos ver a muchas personas emprendiendo, ¿verdad? Como se le dice hoy en día, haciendo nuevos inventos, nuevos trabajos, pues que desarrollan su creatividad en cuanto al comercio. El tercero es en la técnica, es decir, a solución de problemas técnicos. El cuarto campo que podemos mencionar es en la relación humana, es decir, pues a forjar nuevos métodos para tratar a las personas y a solución de conflictos sociales. El quinto aspecto es la cuestión política, es decir, formular y hacer estrategias políticas nuevas y convincentes. Y el sexto es el campo teórico, es decir, en las creencias abstractas, que aquí podemos mencionar, por ejemplo, lo que es la filosofía y la religión. Un aspecto muy importante que retoma la psicología o que trata de estudiar la psicología es el desarrollo o evolución de la personalidad. Como sabemos, todos tenemos diferentes personalidades y dentro de la psicología pues se ha tratado de estudiar el porqué de esto. Bueno, aquí podemos explicar sobre todo dos motivos muy importantes. Uno es el genético y el otro es la cuestión ambiental. Como sabemos, todos tenemos un ADN diferente, todos tenemos cierto temperamento. Sin embargo, muchas veces la cuestión ambiental puede modificar este tipo de temperamento y pues aquí es cuando surgen las diferentes personalidades. Son numerosos los factores que deben conjugarse para conseguir un desarrollo equilibrado de la personalidad, pero es muy importante hacer mención que para que el ser humano pueda desarrollar o ser socialmente aceptable, socialmente funcional, pues debe de tener una relación muy estrecha o muy bien formada con lo que es el núcleo familiar. De ahí va a depender en cierta medida o en gran medida pues que el niño, sobre todo el ser humano, ¿verdad? Llegue a una edad adulta con cierta madurez y con con diferentes cualidades las cuales puedan ser de gran aportación para nuestra sociedad. Ahora hablemos sobre los trastornos de la personalidad. Bueno, un trastorno de la personalidad, perdón, es aquella anormalidad, ¿verdad? Que puede impedir, ¿verdad?, que una persona sea funcional y no estadístico. Un trastorno de la personalidad intervienen en una conducta normal y puede ser tanto genético como sobre todo ambientales.
como ya se mencionó anteriormente, el hecho de no tener una relación estrecha o un vínculo muy estrecho con la familia puede evocar, ¿verdad?, que surjan ciertos problemas, sobre todo mentales, para los niños, ya que está comprobado pues que los niños necesitan ciertos cuidados, ciertas atenciones por parte de sus padres, los cuales muchas veces no son cubiertos y pues pueden surgir ciertos problemas de personalidad, trastornos de la personalidad. El último tema que abordamos durante esta materia es la de parapsicología. Bueno, la parapsicología es una ciencia que estudia toda una serie de fenómenos que escapan de las leyes físicas, es decir, leyes pues que no están totalmente comprobadas o no son totalmente verificables, se podría decir. Y que hasta ahora habían formado parte de la superstición y del misterio. Dentro de ella podemos hacer una división general en función del carácter del fenómeno, y así tenemos fenómenos físicos y fenómenos mentales. Los primeros son de carácter objetivo, al contrario de los segundos, que son de carácter subjetivo. Bueno, y a forma de conclusión, primero que nada, dar las gracias por la atención brindada hacia mi video. Es un video resumido, un poco corto, pero que pudimos profundizar más a lo largo de este tetramestre. Aprendimos algunas definiciones, algunos temas que pues a lo mejor no teníamos tanto conocimiento en él. Aprendimos sobre diferentes autores muy importantes y muy interesantes, ¿no? Y sobre todo algunos experimentos pues que dieron origen a diferentes teorías, sobre todo en la cuestión de lo que es el aprendizaje, ¿verdad? Esto es lo que se ha estudiado hasta el día de hoy. Hay cosas más nuevas, sin embargo, pues no están documentadas al 100%. Y pues sería todo de mi parte. Muchas gracias por la atención.